Juan Carlos, seamos sinceros. Mucha gente, y yo me incluyo en eso, cree que cuidar el coche es solo cambiar el aceite de vez en cuando y llevarlo al taller cada 10.000 kilómetros. ¿Es eso? No. Carlos, ese es el pensamiento común, pero ¿qué pasaría si te dijera que el 90% de los conductores, tal vez incluso más, olvidan un detalle tan simple que puede costarles todo el motor? Ahora me asustaste. Eso parece un exagero. No lo es. Estamos hablando de un hábito de solo un minuto que decide si tu coche va a morir temprano o si lo vas a pasar a tus hijos. Es un secreto que separa los coches desechables de las verdaderas máquinas eternas. Tópico: un diagnóstico del aceite del motor. Empezamos por la sangre del coche. El aceite del motor. El mantenimiento inteligente comienza aquí. No necesitas equipos caros, solo un trozo de papel blanco. ¿Papel blanco? ¿Cómo así? Es el diagnóstico más rápido que existe. Sacas la varilla del aceite, pones una única gota en el papel y esperas unos segundos. El resultado es inmediato. ¿Y qué debería haber? Si la gota se esparce y forma una mancha limpia, con un tono amarillo o ámbar, tu motor está funcionando bien, pero si la mancha se oscurece, se vuelve espesa, o ves pequeños puntos negros, es una señal de alerta. Hay desgaste interno ocurriendo. Increíble. Entonces con una gota de aceite ya sé si tengo un problema grave formándose. Eso es el tipo de cosa que debería convertirse en un hábito. Exactamente, les recomiendo a mis clientes guardar un bloc de notas en la guantera. Anoten la fecha y cómo estaba la gota. Mes a mes, comparan, eso es lo que llamo disciplina automotriz. Pero atención a dos detalles. Siempre espera unos 10 minutos con el motor apagado antes de medir, para que el aceite se asiente, y si notas esos puntos negros metálicos, es señal de actuar inmediatamente. Entendido. Cuidado preventivo de verdad. Mencionaste que este paso abre la puerta a otros secretos, y hablaste de un pulmón invisible que mucha gente olvida. ¿Qué sería eso? Está anotada la lección sobre el aceite, pero me quedé intrigado con lo que dijiste al final. Hablaste de un pulmón invisible que la mayoría de las personas olvida. ¿De qué se trata? Se trata del filtro de aire, Carlos. Lo llamo pulmón invisible porque sin él limpio, no hay motor saludable. Piensa así: podrías correr una maratón con un pañuelo sucio tapándote la boca. De ninguna manera me asfixiaría. El motor sufre exactamente lo mismo, y lo más irónico es que verificar esto es una de las cosas más fáciles. En tu revisión mensual, solo tienes que abrir la caja del filtro, sacarlo y sostenerlo contra la luz. Si la claridad no pasa, es hora de cambiarlo, sin excusas. ¿Y el impacto de esto es grande? Es gigantesco. Tuve un cliente en Tokio que se quejaba del alto consumo. El coche parecía cansado. Fuimos a ver y tenía el mismo filtro desde hacía 3 años, completamente negro, solo con el cambio. Redujo el gasto de gasolina casi un 15%. ¿15%? ¿Es mucho? ¿Solo por un filtro? Entonces es solo mirarlo contra la luz y listo. Casi, confiar solo en el color es un error común. El truco es golpear ligeramente el filtro contra una superficie clara. Si cae un polvo fino, como la arena de la playa, ya está saturado por dentro. Y un aviso importante: nunca uses aire comprimido para limpiar. Esto destruye las fibras, y es una falsa economía que solo perjudica al motor. Tiene todo el sentido. Si el filtro es el pulmón, el motor necesita respirar aire limpio, entendido. ¿Y cuál es el siguiente hábito? ¿Mencionaste algo sobre mantener el cuerpo entero del coche activo? Juan Carlos, hablaste de mantener el cuerpo del coche activo. Eso va en contra de lo que mucha gente piensa. Creemos que cuanto menos usemos el coche, más durará. No es así. Es uno de los errores más comunes, Carlos. Un coche detenido demasiado tiempo se deteriora más rápido que un coche en movimiento. Piensa en el cuerpo humano. Si te quedas meses sin moverte, tus músculos se atrofian, la circulación empeora, el cuerpo se deteriora. ¿Y con el coche pasa lo mismo? Exactamente lo mismo. El aceite se asienta en el fondo del motor, las juntas y gomas se resecan,
La batería pierde carga, los discos de freno empiezan a oxidarse, y los neumáticos pueden incluso deformarse. ¡Qué desastre silencioso! ¿Y cuál es la solución? ¿Tengo que sacar el coche cada semana? No es necesario tanto. Lo que enseño es la rutina de 10 minutos, al menos una vez al mes, aunque no tengas que ir a ningún lado. Enciende el coche y da una vuelta corta, de unos 10 o 15 minutos. Este simple hábito activa todos los fluidos, carga la batería y mantiene todo el sistema vivo. ¿Y si no puedo sacar el coche, por ejemplo, si está en un garaje pequeño? Aún así, enciende el motor, deja que se caliente un poco y muévelo solo unos metros hacia adelante y hacia atrás. Solo eso ya hace una gran diferencia para su salud. Es un pequeño detalle que evita grandes dolores de cabeza. Impresionante. Una rutina de 10 minutos que funciona como ejercicio físico para el coche. Tiene mucho sentido. Y ya que estamos hablando de movimiento, ¿qué quisiste decir sobre los zapatos del coche? ¿Los neumáticos también guardan secretos? Guardan el secreto más peligroso de todos, Carlos. Siempre digo que los neumáticos son como zapatos, pueden parecer nuevos por fuera, con un dibujo bonito, pero si ya pasaron de 6 años desde su fabricación, se convierten en trampas disfrazadas. Espera, ¿cómo así? ¿El neumático tiene fecha de caducidad? Yo pensaba que si el dibujo estaba profundo, el neumático estaba bien. Ese es el error que casi todos cometen. Y uno de los más peligrosos. En el lateral de cada neumático existe un código de 4 dígitos que muestra la semana y el año en que fue fabricado. Con el tiempo, la goma se reseca, pierde elasticidad y puede simplemente reventar a alta velocidad, no importa lo profundo que esté el dibujo. ¡Qué locura! Nunca supe eso. Pocos lo saben, tuve un cliente que compró un coche usado que parecía impecable. Fui a revisar y los neumáticos tenían 12 años de fabricación. Estaban guardados en un almacén. Estaba arriesgando su vida y no tenía idea. ¡Qué peligro! Entonces, en mi revisión mensual, además de la presión, debo buscar ese código. No sirve de nada cuidar el aceite y el filtro si estoy rodando con una bomba de tiempo en los pies del coche. Exactamente. Anulas todo tu esfuerzo, porque los neumáticos en mal estado fuerzan la suspensión e incluso aumentan el consumo de combustible. Y hablando de anular esfuerzos, los neumáticos son solo uno de los engaños. Existen muchos otros errores comunes que los dueños cometen, creyendo que cuidan del coche, pero en realidad lo están destruyendo poco a poco. Estoy sorprendido con el tema de los neumáticos. Y terminaste diciendo que ese es solo uno de los engaños. ¿Cuáles son esos otros errores comunes que, según tú, destruyen un coche poco a poco? Son hábitos, Carlos. Descuidos silenciosos que muchos dueños cometen pensando que no hacen daño. Por ejemplo, olvidar revisar los niveles de fluidos entre una revisión y otra. O andar siempre con combustible de estaciones dudosas solo para ahorrar unas monedas. Eso es muy común, pensamos. Ah, en el próximo cambio de aceite el mecánico lo revisa. Exacto. Pero para entonces, el daño ya está hecho. Como dice un viejo dicho en mi tierra, un coche muere de pequeños descuidos acumulados, no de un golpe fatal. Otro error clásico es sobrecargar el coche con peso inútil en el maletero, o, peor aún, ignorar un ruido extraño, simplemente subiendo el volumen de la radio. ¿Quién no ha hecho eso, verdad? Nos acostumbramos al ruidito. Y ese es el peligro. Tuve un cliente que ignoró un simple zumbido que venía de las ruedas durante meses. ¿El resultado? El rodamiento se rompió en medio de la carretera. Terminó pagando una fortuna por una reparación que al inicio habría sido barata. Esa falta de atención sale cara. Es verdad. Pequeños errores que llevan a consecuencias enormes. Es necesario cambiar la mentalidad. Exactamente. Hay que dejar de ver el mantenimiento solo como una obligación técnica. En Japón, por ejemplo, el cuidado del coche se ve de otra manera, casi como un acto de respeto, un verdadero ritual de gratitud. Juan Carlos, esa parte me dejó muy curioso. Dijiste que el mantenimiento puede verse como un ritual de gratitud. Eso suena mucho más profundo que simplemente llevar el coche a lavar. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que en Japón, el cuidado del coche trasciende la técnica, es una cuestión de respeto. El ritual es, en realidad, una limpieza consciente. No se trata solo de echar agua y jabón, sino de limpiar cada parte con calma, observando cada detalle del vehículo.
Una limpieza en cámara lenta, entonces. Podría decirse que sí. Mientras limpias con esa atención, tus ojos y manos comienzan a detectar cosas que pasarían desapercibidas en una revisión apresurada. Un pequeño rasguño que puede convertirse en óxido, una mancha de fluido, una pieza suelta. Empiezas a escuchar lo que el coche tiene que decir en silencio. Es casi una meditación con el coche. Es la mejor definición. El ritual involucra los 5 sentidos, y muchos dueños, al final, colocan la mano en el volante y agradecen en voz baja por el servicio, por la seguridad. Puede parecer un detalle místico, pero el efecto es real. Los dueños que practican esto crean una conexión tan fuerte que sus coches duran generaciones. El mantenimiento se convierte en una cuestión de mentalidad. Entiendo. La gratitud te obliga a estar más presente y atento a los detalles. Es una filosofía poderosa, y toda esa atención, imagino, se aplica a todas las partes del coche, incluso aquellas que no vemos, ¿verdad? Como el sistema que evita que el motor se sobrecaliente. Diste en el punto exacto, Carlos. Yo llamo al sistema de enfriamiento la circulación vital del coche. Radiador, mangueras, termostato, todos ellos son guardianes que mantienen el motor en la temperatura ideal. Ignorar esta parte es una receta para el desastre. ¿Tan serio así? Piensa que una sola grieta casi invisible en una manguera reseca puede drenar todo el líquido refrigerante en minutos, y un motor trabajando sin ese líquido es un motor condenado. Dios mío, ¿y cómo podemos verificar eso en casa, en nuestra revisión mensual? Es simple. Con el motor frío, aprieta suavemente las mangueras principales del radiador. Deben ser firmes, pero flexibles. Si están demasiado blandas, como una fruta podrida, o duras y quebradizas como piedra, necesitan ser reemplazadas de inmediato. Es uno de los cuidados más baratos que existen para evitar quedarse tirado en la carretera. Consejo anotado. ¿Y sobre la temperatura en el panel, algún secreto? El secreto es observarla siempre. Y la regla de oro, nunca jamás abras la tapa del radiador con el motor caliente. La presión allí es inmensa y el vapor puede causar quemaduras terribles. Ya perdí la cuenta de cuántos motores vi ser destruidos por un termostato de $30 que el dueño no cambió a tiempo. Siempre es el pequeño descuido el que genera el gran perjuicio. Siempre. Y si el motor necesita ese equilibrio térmico para sobrevivir, puedes estar seguro de que la transmisión, la columna vertebral del coche, también guarda secretos que muchos desconocen. Columna vertebral del coche. Me gustó la analogía, Juan Carlos. Si falla, el coche entero se detiene. ¿Cuáles son esos secretos de la transmisión que la mayoría de nosotros desconoce? El principal secreto es que se destruye poco a poco por malos hábitos. En los coches automáticos, el error clásico es mover la palanca de reversa a drive, o viceversa, sin que el coche esté completamente detenido. Ese golpe que da el coche es el sonido de los engranajes internos sufriendo. No lo puedo creer. Confieso que a veces hago eso con prisa al maniobrar. ¿Es tan grave así? No lo puedo creer. Confieso que a veces hago eso con prisa al maniobrar. ¿Es tan grave así? Es un veneno lento. Otro descuido es pensar que el fluido de la transmisión automática, el ATF, dura para siempre. No dura. Con el tiempo, se oxida, pierde sus propiedades y la caja de cambios empieza a fallar. El cambio periódico cada 40 o 50.000 kilómetros es uno de los cuidados más ignorados y más importantes. Apoyar el pie en el pedal del embrague, sea en el semáforo o en el tráfico, esa presión ligera pero constante desgasta todo el sistema prematuramente. La regla de oro es simple. Te detuviste, punto muerto y pie fuera del embrague. Es una cuestión de disciplina, entonces. Pura disciplina automotriz. Tengo clientes que siguieron esta regla al pie de la letra y mantuvieron el embrague original por más de 20 años. La transmisión pide respeto. Pero, si crees que esos hábitos son malos, espera a que te cuente sobre los pequeños gestos que hacemos al volante todos los días, gestos que parecen inofensivos, pero que acortan la vida útil del coche de manera traicionera. ¿Gestos traicioneros? Ahora sí me dejaste preocupado. Juan Carlos, ¿qué hacemos tan mal al volante, en el día a día, sin siquiera darnos cuenta? Recuerda lo que te dije. Carlos, los motores no mueren de un golpe, sino de malos hábitos repetidos.
El peor de ellos, y el más común, es acelerar fuerte con el motor aún frío. Por la mañana con prisa, la persona enciende el coche y ya pisa a fondo. Exacto, para salir rápido del garaje. Y en ese momento, el aceite aún no circuló por completo. Las piezas metálicas se están rozando casi en seco. Es un desgaste brutal que acorta la vida del motor cada mañana. Otro hábito destructivo es lo opuesto: apagar el coche inmediatamente después de un viaje largo a alta velocidad. Esa nunca la había escuchado. Llegamos, estacionamos y apagamos. ¿Cuál es el problema? El aceite sobrecalentado queda atrapado en las galerías del motor y del turbo, carbonizando y obstruyendo todo poco a poco. Bastaría esperar un minuto con el motor en ralentí antes de apagarlo, para que la temperatura se estabilice y el aceite circule. Es un minuto que vale años de vida para el motor. Un minuto. Es un cuidado simple que hace una diferencia enorme. ¿Y qué otros hábitos nos traicionan? Conducir siempre con el tanque en reserva. La bomba de combustible termina aspirando las impurezas que se acumulan en el fondo. Y claro, conducir constantemente a altas revoluciones, estirando las marchas como si estuvieras en una pista de carreras. El coche no fue hecho para vivir al límite. Entonces el secreto es la suavidad. Conducir de forma equilibrada, sin forzar el coche en los extremos, ya sea en la temperatura o en la velocidad. Exactamente. Es la esencia de la disciplina. Quien aprende a escuchar las señales del coche evita esos errores. Pero si estos hábitos ya causan estragos, imagina las trampas que están escondidas en la parte eléctrica, las fallas que no ves y no escuchas hasta que es demasiado tarde. Fallos que no vemos y no escuchamos. La parte eléctrica siempre me dio un poco de miedo, Juan Carlos. Parece una caja negra llena de cables. ¿Cómo podemos identificar esas trampas invisibles? Piensa en la parte eléctrica como el sistema nervioso del coche. Es invisible pero vital, y las señales que da son muy sutiles. El peligro está en ignorarlas. ¿Qué tipo de señales? Por ejemplo, una luz de advertencia en el tablero que no se enciende cuando giras la llave, y luego se apaga. Muchos dueños piensan: perfecto, ninguna luz encendida, ningún problema. ¿Pero eso no es lo correcto? Es una trampa. Muchas veces lo que pasó es que el pequeño bombillo de esa luz de aviso se quemó. Y ahora, si ocurre el problema real, una falla en el freno ABS o en el airbag, no serás advertido. La luz quemada está enmascarando una tragedia potencial. Eso es aterrador. Nos preocupamos por la luz que se enciende, no por la que deja de encender. Engaña a cualquiera. ¿Qué más debemos observar? Entonces, una vez más, la lección es usar todos los sentidos y prestar atención a los pequeños detalles, porque siempre preceden a los grandes problemas. Exactamente. Las grandes fallas eléctricas siempre comienzan con pequeñas señales. Y si hasta lo invisible, como la electricidad, exige esa atención, imagina la parte más visible y expuesta del coche, su piel, la pintura que lo protege del mundo. ¿La piel del coche? Me gustó eso, Juan Carlos. Siempre pensé que la pintura era una cuestión de estética, de dejar el coche bonito. ¿Es realmente tan importante para su salud? Es fundamental. Comparo la pintura con nuestra piel porque la función es la misma: proteger lo que está debajo. En el caso del coche, protege el metal contra el sol, la lluvia y su peor enemigo, la corrosión, el óxido. Exacto. Pero un simple rasguño no tratado es una herida abierta. Es la puerta de entrada para que el óxido empiece a comerse el coche de afuera hacia adentro, silenciosamente. Y uno de los peores errores que veo que la gente comete es lavar el coche. La voz del motor, el escape, para mí, la mayor parte del tiempo es solo ruido. Juan Carlos, ¿cómo puede el sonido que sale del escape revelar secretos? Porque ese sonido es el resultado final de todo lo que ocurre dentro del motor. Es la voz que te cuenta cómo se siente. Quien aprende a escucharla, descubre problemas antes de que se conviertan en desastres. ¿Y qué debería escuchar? La consistencia. El sonido de un motor saludable es regular, fluido. Si de repente se vuelve más alto o más fuerte, puede ser una pequeña fuga en el colector. Si escuchas pequeños estallidos o explosiones al acelerar, la mezcla de combustible puede estar equivocada. Interesante. Entonces el ruido tiene una gramática propia. ¿Y lo que vemos? ¿El humo también habla? Habla y grita. El color del humo es un diagnóstico visual.
Si es negro está quemando demasiado combustible, si es azulado está quemando aceite. Una mala señal, y el peor de todo, si es un humo blanco y espeso, puede ser líquido refrigerante entrando al motor. Ahí el problema es grave. Entonces, en nuestra revisión mensual, además de todo, tenemos que parar un minuto, escuchar el escape y observar el humo. Es como si el coche pasara por un chequeo médico. Exactamente como un médico escucha un corazón. No hacen falta herramientas, solo atención. Y esa atención es crucial, porque el escape habla del estado presente del coche. Pero hay un enemigo silencioso que solo se revela en las pruebas más duras, las estaciones del año más extremas. Climas extremos, tiene todo el sentido. El coche parece sufrir mucho más tanto en el frío intenso como en el calor fuerte del verano. ¿Cuáles son los secretos para proteger el motor en esos momentos, Juan Carlos? Son los momentos en que la disciplina automotriz se pone más a prueba. En el frío, el error más común es creer que hay que dejar el motor calentando por mucho tiempo. Exacto. Veo gente que deja el coche encendido 10, 15 minutos en el frío, pensando que así ayuda. Y en realidad solo está gastando combustible y contaminando. El secreto en el frío es simple. Enciende el coche, espera solo un minuto para que el aceite empiece a circular, y luego sal conduciendo pero con suavidad sin forzar el motor en los primeros 5 minutos. Es el movimiento lo que calienta el conjunto de forma eficiente. Y no olvides revisar los neumáticos con más frecuencia, porque la presión baja en el frío. Entendido, menos espera. Y en el calor extremo, ¿cuál es el cuidado? En el calor, el enemigo es el sobrecalentamiento. La primera línea de defensa es mantener la parte frontal del radiador siempre limpia, sin insectos ni suciedad bloqueando el paso del aire. Pero existe un truco de emergencia que suena totalmente contraintuitivo. Me gustan esos trucos. ¿Cuál es? Si estás en la carretera y la aguja de la temperatura empieza a subir peligrosamente, apaga el aire acondicionado y enciende la calefacción al máximo. ¿Encender la calefacción en medio de un día de calor? Eso es lo último que alguien pensaría en hacer. Lo sé, parece una locura, pero al hacerlo usas el sistema de calefacción del coche para robarle calor al motor y expulsarlo dentro de la cabina. Es un truco que ya salvó a muchos motores de una avería total en la carretera. Es un truco de maestro, sin duda. Muestra que al final hay que conocer el coche para protegerlo. Exacto, los climas extremos ponen a prueba tu disciplina, pero la verdadera clave para vencer al tiempo no es solo un truco, sino la filosofía detrás de todas estas acciones, la disciplina que transforma coches comunes en leyendas. Esa es la parte que más quería entender. Juan Carlos, ¿cuál es esa filosofía, esa disciplina automotriz que, como dices, transforma coches comunes en leyendas? La esencia es muy simple, Carlos. No existen coches inmortales, existen dueños disciplinados. Dueños disciplinados. Sí, la filosofía es transformar cada pequeño gesto que aprendimos, revisar el aceite, escuchar el motor, cuidar la pintura, en un hábito, convertir cada revisión mensual en un ritual. La suma de todos esos cuidados simples crea una coraza invisible que protege el coche a lo largo de los años. Es ver al vehículo no como una posesión, sino como un miembro de la familia, un compañero de viaje. Es un cambio completo de perspectiva. Dejar de ver el coche como un objeto desechable y tratarlo con respeto. Entonces, al final de cuentas, lo que dices es que no es la marca ni el año del coche lo que más importa, sino el dueño. El dueño es quien define el destino del coche con sus elecciones. Exactamente. Lo resumiste perfectamente. El coche solo responde al cuidado que recibe, y eso nos lleva a la gran conclusión de toda nuestra conversación. ¿Y cuál sería? La conclusión es la misma verdad con la que empezamos. La vida de un coche no depende de la suerte, sino de la disciplina de quien lo conduce. Revisar el aceite con atención, vigilar el sistema de enfriamiento, revisar los neumáticos, evitar los malos hábitos. Todo eso compone la rutina que garantiza la longevidad. Es increíble cómo todo se resume en eso. No se trata de hacer una gran reforma o gastar una fortuna, sino de sumar esas pequeñas victorias en el cuidado diario. Perfecto, es exactamente eso. 1 minuto para escuchar el motor, otro minuto para mirar el filtro de aire, 10 minutos de movimiento al mes,
Ese es el verdadero secreto para mantener viva la performance del coche. Es la disciplina automotriz la que transforma cualquier vehículo, sea humilde o lujoso, en un aliado duradero. Juan Carlos, esta conversación cambió completamente mi forma de ver mi coche. Estoy seguro de que también cambió la de mucha gente. Al final de cuentas, la pregunta que queda para todos los que nos acompañaron es, ¿vas a seguir cometiendo los errores que acortan la vida del motor, o vas a adoptar la disciplina que transforma tu coche en un compañero confiable por décadas? Piensa en esto, ¿cuántas historias más puede vivir tu coche a tu lado si recibe el cuidado adecuado? Exactamente. Juan Carlos, muchas gracias por todos esos secretos. Y a ustedes que nos acompañaron, si este contenido les hizo reflexionar, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y empiecen ahora mismo a aplicar esta filosofía que puede salvar el corazón de su máquina. Nos vemos en la carretera.